Hola, amantes de las telenovelas turcas. QU Copyright, gusto tenerlos de nuevo por AQ en nuestro canal, su espacio favorito para explorar los dramas, las pasiones y los secretos mejor guardados de las producciones otomanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les fascinará, esas parejas de la pantalla que Ayu de la ficción Superíndice 3N, también Copyright N han protagonizado sus propios dramas fuera de CU Mara. Y no su Superíndice 3 lo dramas de amor, sino también Copyright N algunas que otras disputas que nos dejaron con la boca abierta. Vamos a hablar de esas relaciones que pasaron de ser el sueu más menos o de todo fan, a un campo de batalla, para luego, en algunos casos, resurgir cual ave fu Copyright Nix. Específicamente vamos a desgranar el caso del colgante de la ex pelea, entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y CU Superíndice 3 moesto impacto Superíndice 3 en el imaginario colectivo y por supuesto, en sus propias carreras. Pero no nos quedaremos solo en ellos. Exploraremos otras parejas que también Copyright N nos han dado de QU Copyright hablar con sus idas y venidas, peleas y reconciliaciones, siempre con ese toque dramático tan característico de las novelas turcas. Asu que prepur rense un cafecito turco pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos y no se pierdan ni un detalle de este vídeo que les aseguro, les encantará. Y si aún no forman parte de nuestra gran familia de telenoveladictos, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, y por supuesto, dejar su comentario al final del vídeo. Comencemos. Vamos a iniciar este recorrido con una de las parejas SIQ Superíndice 3 Nikas y Polu Copyright Mikas de la televisión Superíndice 3 N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su relación Superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de millones de personas alrededor del mundo, y se convirtió Superíndice 3 en un verdadero fenómeno Superíndice 3 meno. Todo comenzó Superíndice 3 con la serie Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en algunos lugares de Hispanoamu Copyright Rica. Esta comedia romántica nos presentaba a Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista con un carácter fuerte e independiente, y a Serkan Bolat, encarnado por Kerem, un exitoso y reservado arquitecto. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, y rápidamente la ficción Superíndice 3 en ese traspaso Superíndice 3 a la realidad. La serie que mezcla comedia, drama y romance de una manera magistral, se convirtió Superíndice 3 en un autocopyright tico boom, consolidando a Hande y Kerem como dos de las estrellas importantes del momento. La trama, con sus giros inesperados y sus momentos dulces, nos llevó Superíndice 3 a creer que el amor entre Eda y Serkan era tan fuerte como el que sentuamos por la serie. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad superó Superíndice 3 a la ficción Superíndice 3N. La relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem traspasó Superíndice 3 la pantalla, y los fanáticos de todo el mundo se alegraron al ver que su amor, al menos por un tiempo, se hizo realidad. Compartieron viajes, momentos especiales y mostraron su amor abiertamente a través Copyright S de las redes sociales. Sin embargo, como en toda relación Superíndice 3N, también Copyright N hubo momentos difíciles y, finalmente, una ruptura que conmocionó Superíndice 3 a sus seguidores. Y aquí es donde entra en juego el famoso colgante de la ex pelea, como lo hemos llamado en el título. Este colgante supuestamente regalado por Kerem a Hande durante su relación Superíndice 3N, se convirtió Superíndice 3 en objeto de controversia tras su ruptura. Rumores de peleas, discusiones y mensajes indirectos en redes sociales llenaron las páginas de los medios y las redes de los fans. El colgante que alguna vez fue símbolo de su amor, se transformó Superíndice 3 en un símbolo de la pelea. El caso es que lo curioso de todo esto, es que a día de hoy, el colgante parece seguir apareciendo en fotografías de Hande, lo que ha generado especulaciones sobre si hubo o no reconciliación Superíndice 3N. Un autocopyright tico culebro Superíndice 3N de la vida real. La complejidad de su relación Superíndice 3N, su impacto en el público y los misterios que aún rodean su historia, hacen de esta pareja un ejemplo perfecto de CU Superíndice 3 las relaciones personales de las estrellas pueden afectar la percepción Superíndice 3N de sus trabajos y por supuesto, alimentar el interu Copyright S de los fans. Pero la historia de Kerem y Hande no es un caso aislado. En el mundo de las series turcas, donde el romance y el drama son elementos fundamentales, es común que las relaciones personales de los actores también Copyright N tengan su cuota de intriga.
Otro caso que merece nuestra atención superíndice 3N es el de Neslihan Atagul y Kadir Doyulu. Esta pareja se conoció superíndice 3 durante el rodaje de la serie Fatih Arbille, una historia de amor que también copyright N transcurre entre dos mundos muy diferentes. Neslihan, que es recordada por muchos por su papel en Karasevda, o Amor Eterno, y Kadir, que también copyright N ha participado en varias producciones importantes, lograron traspasar la cúmica de la pantalla a su vida personal, culminando su romance con un hermoso matrimonio. Fatih Arbille, una producción superíndice 3N dramática que muestra las diferencias sociales y culturales en el Corazu superíndice 3N de Estambul, sirvió superíndice 3 como el marco perfecto para el nacimiento de su amor. Sin embargo, la historia de Neslihan y Kadir no ha sido un camino de rosas. También copyright N se han enfrentado a rumores de crisis, supuestas infidelidades y momentos difíciles que han mantenido a los fanáticos en vilo. A pesar de todo, han logrado mantenerse juntos, demostrando que el amor también copyright N puede superar los obstáculos fuera de CU Mara. Su historia, a diferencia de la de Kerem y Ande, es bien una muestra de superación superíndice 3N y resiliencia, un claro ejemplo de CU superíndice 3 las relaciones también copyright N pueden florecer y fortalecerse a pesar de la adversidad y el escrutinio público. La realidad es que este romance, al igual que muchos otros, se ha convertido en un claro ejemplo de que el amor en las series turcas no es solo en la pantalla, sino que muchas veces traspasa la ficción superíndice 3N y se convierte en un drama de la vida real. Otro caso que vale la pena destacar es el de Burak Uzuparrafoibit y Fariye Ebsen. Esta pareja, consolidada en el rodaje de U con diéresis al Q, o Pu Jaro Espino, una serie que cuenta la historia de un amor prohibido y lleno de pasión superíndice 3N, también copyright N ha protagonizado su propio drama fuera de CU Mara, aunque en su caso con un final mucho más feliz. Burak, conocido por su papel como Bali Bey en Muteayem YZYL, y Fariye, que ha participado en varias producciones de U con diéresis copyright cito, llevaron su amor de la ficción superíndice 3N a la realidad, convirtió copyright 2 en una de las parejas más queridas y admiradas por los fanáticos de las series turcas. U con diéresis al Q, un clásico de la literatura turca, les brindó superíndice 3 el escenario perfecto para que su amor floreciera, aunque sus personajes, Kamran y Feride, tuvieron que superar innumerables obstáculos para estar juntos. Al igual que en la serie, su relación superíndice 3N en la vida real también copyright N ha tenido sus momentos de tensión superíndice 3N. Sin embargo, a diferencia de otros casos que hemos mencionado, esta pareja ha logrado construir un hogar su superíndice 3 lido y formar una familia, convirtió copyright 2 en un ejemplo de amor verdadero y duradero. La química entre Burak y Fariye es innegable y, a pesar de los rumores que en algún momento surgieron sobre crisis en la relación superíndice 3N, han sabido demostrar que su amor puede con todo, convirtió copyright 2 en una de las parejas más estables del panorama turco. Su historia, a diferencia de otras, nos deja una sensación superíndice 3N de esperanza y nos recuerda que a veces, el amor de película también copyright N puede existir en la vida real. Continuando con nuestro recorrido por las historias de amor y drama en el mundo de las series turcas, no podemos dejar de mencionar a Hazal Kaya y Ali Atay. Esta pareja, a diferencia de las anteriores, no se conoció superíndice 3 en el rodaje de una serie romántica, sino que su relación superíndice 3 en ese gesto superíndice 3 fuera de los sets de grabación superíndice 3N. Hazal, conocida por su papel en Anferia Koydum, y Ali, que es un reconocido actor y director, han protagonizado una historia de amor su superíndice 3 lida y discreta que ha encantado a sus seguidores. Su historia de amor es un poco diferente a las otras. No hay escándalos ni polu copyright micas, sino bien una relación superíndice 3N basada en el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Aunque los fanáticos siempre han estado interesados en saber sobre su relación superíndice 3N, ambos han mantenido un perfil bajo, compartiendo su superíndice 3 algunos momentos especiales con sus seguidores, lo que hace que su romance sea especial. La química entre ellos es evidente y su relación superíndice 3N, aunque menos mediática que otras, no deja de generar copyright entre los seguidores de las telenovelas turcas. A pesar de no haber protagonizado juntos ninguna serie romántica, su relación superíndice 3N es un ejemplo de que el amor verdadero también copyright N puede existir fuera de la pantalla y sin necesidad de dramas, lo que demuestra una vez la diversidad de experiencias que hay en el mundo de las celebridades turcas. Y hablando de amores discretos, no podemos olvidarnos de una pareja muy querida por los fans, Bergüzar Korel y Ali Tergenu Párrafo.
Su historia, que comenzó Superíndice 3 durante el rodaje de la IQ Superíndice 3 Nika serie Binbir Gece, ha sido un ejemplo de amor y compromiso. En la serie interpretaron a Serezade y Onur, cuyos destinos se entrelazan en una historia de amor y superación Superíndice 3N. Pero su historia traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una de las más estables y admiradas del medio. Su relación Superíndice 3N, que culminó Superíndice 3 en un matrimonio y en la formación Superíndice 3N de una familia, es un ejemplo de CEU Superíndice 3 mo el amor puede florecer y crecer incluso bajo la atenta mirada del público. La historia de Berguzar y Alit es un ejemplo de amor real que ha superado el paso del tiempo, los rumores y las adversidades. Su química en pantalla fue innegable, pero lo muy impresionante ha sido su capacidad para construir una relación Superíndice 3N su Superíndice 3 Lida, basada en el respeto, la admiración Superíndice 3N y el amor. Su historia, aunque menos escandalosa que otras, sigue siendo un ejemplo de que el amor en las series turcas también copyright N puede tener un final feliz en la vida real. Y para cerrar este recorrido por los amores, desamores y escándalos de las series turcas, regresamos a un caso que genera muchas interrogantes y especulaciones, el de Demet Özdemir y Can Yaman. Esta pareja, que cautivó Superíndice 3 al público con su química en la serie Erken Zikuay, o Pu Haro Show más menos ador, también copyright N tuvo su momento de amor y desamor. En la serie interpretaron a Sanem y Can, cuyos personajes estaban destinados a estar juntos a pesar de las dificultades que se presentaban en su camino. Su amor traspasó Superíndice 3 la pantalla, creando gran expectativa entre sus seguidores, quienes deseaban ver su amor convertido en realidad. Sin embargo, su relación Superíndice 3N fue tan fugaz como intensa, y terminó Superíndice 3 de manera abrupta y poco clara. A día de hoy, hay especulaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura y posibles encuentros en la distancia, lo que ha generado todo tipo de comentarios. Su caso es un ejemplo de CEU Superíndice 3 mo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser tan impredecibles como las tramas de las series que protagonizan. La química en la pantalla fue indiscutible, pero fuera de ella, la relación Superíndice 3N fue compleja y llena de misterios. Lo cierto es que la historia de Demet y Can sigue dando de copyright hablar y es un claro ejemplo de que a veces, la realidad es aún más dramática que la ficción Superíndice 3N. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy por las parejas de la televisión Superíndice 3N turca. Hemos visto de todo, amores que surgen en medio de rodajes, parejas que superan dificultades, otras que por el contrario, se desmoronan, e incluso romances que nos mantienen con la intriga aún después copyright S de su final. Hemos explorado la historia del colgante de la expelea de Hande y Kerem, y hemos recorrido otros romances que nos han dejado huella, como el de Neslihan y Kadir, Burak y Fariye, Azal y Ali, Berguzar y Alit, y Demet y Can. Esperamos que este recorrido haya sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando estos romances que en ocasiones superan la ficción Superíndice 3N. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este viaje por el mundo del amor y el drama en las series turcas. Les agradecemos de corazón Superíndice 3N por llegar hasta el final del vídeo y les invitamos a que nos dejen sus comentarios. ¿Cuál de estas historias de amor les ha sorprendido más? Copyright otras parejas de la televisión Superíndice 3N turca les gustará que exploramos en futuros vídeos. Nos encanta leer sus opiniones y comentarios, ya que son muy importantes para nosotros. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos telenoveladictos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Asu nos ayudaru a seguir creando contenido interesante y divertido para todos ustedes. Activen también copyright en la campanita para no perderse ninguna de nuestras Superíndice 3 y más novedades. Y ahora nos despedimos por hoy con un fuerte abrazo, esperando verlos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima, y sigan disfrutando de las mejores historias de la televisión Superíndice 3N turca.